Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 822. La determinación de Robin. La suerte de Frankie. Oara. Una luz radiante brilló en la sala de teletransportación cuando Rob y Bella aparecieron de la nada. Tras su breve viaje a East Blue, Belmer sintió como si una parte de su alma se hubiera quedado allí. Después de todo, ahora lo sabía todo sobre Namiji no Hiko y sus circunstancias actuales. En el manga, estas circunstancias eran desconocidas para la soldado de la marina Belmer, quien decidió retirarse tras conocer a Namiji no Hiko. Renunció a su vida como marine para convertirse en su madre adoptiva, asumiendo el rol después de que las niñas perdieran a sus familias y vagaran solas en la oscuridad sin esperanza. Una niña de 2 años con un recién nacido en su vientre, que apenas comenzaba su viaje juntas. Pero en este mundo, ella no era una marine, ni existía la amenaza de una invasión pirata al reino de Oikot. Esa escena del manga era imposible de recrear en la realidad. Belmer había perdido las condiciones específicas que le permitían ser la verdadera y única madre de Namiji no Hiko. Sin embargo, había recibido tanto a cambio. Miró de reojo al hombre que significaba todo para ella, sonriéndole cálidamente. Rob le había dado la opción. Con un chasquido de dedos, podía convertir lo imposible en realidad, obrar milagros, cambiar destinos, incluso hacer que su vientre se hinchara como por arte de magia. Era algo increíble, una hazaña que solo los dioses podían lograr. Pero para ella, su marido era un dios, por lo que no estaba demasiado sorprendida por sus poderes. A diferencia de su marido, que parecía un dios, ella era simplemente humana. Los humanos están atados por las emociones, las circunstancias y su naturaleza. Si decidía tomar a Nohiko y Nami como suyas, Belmer sabía que ya no sería la misma. Nohiko nacerá en 3 meses. Para entonces, visitaremos personalmente a Nova Kielen y celebraremos su nacimiento juntos. Apuesto a que será la sorpresa de su vida para su pequeña familia. Rob sonrió mientras decía esto. Le dio una palmadita de Belmer en el hombro y se fue. Vio las cabecitas de Robin y Yamato asomándose por la esquina, espiándolo. Los atrapó fácilmente, apareciendo detrás de ellos sin previo aviso. Jaja. ¿Estás espiando a tu papá otra vez? Tanto Robin como Yamato se sintieron profundamente avergonzados por haber sido atrapados una vez más. Papá se fue sin llevarnos. ¡Qué injusto! Robin hinchó las mejillas, mostrando su enfado juguetón. Pero al instante siguiente, recordó una escena específica del manga y exclamó emocionada. Papá. No puedo creer que mi compañera esté entrenando con Dragon. Eso significa que se unirá al ejército revolucionario, ¿verdad? ¿No era obvio? Kuma envió a Robin a ese lugar para enfrentarse al ejército revolucionario. Yamato se burló de Robin, demostrándole que lo sabía desde siempre. Jeje tilde es imposible que Robin confíe en alguien fuera de su tripulación, así que unirse a un grupo era improbable para ella. Regresar al archipiélago Sabaody era su máxima prioridad. Dijo Robin, mirando a Yamato con una sonrisa triunfante. Eso fue antes de que Luffy enviara su mensaje codificado, y esto aplica a todos los miembros de la tripulación, en realidad. Robin no es la excepción. Yamato tampoco se negó a retirarse de la discusión. Al ver esta escena tan familiar, Rob negó con la cabeza con resignación y los dejó a ambos en la mesa. Muy bien, leamos el manga juntos. Eventos del capítulo. Por favor, entra, Robin-san. Aquí fuera te vas a resfriar. Y siguiendo las órdenes de Luffy, Robin decidió ir con los miembros del ejército revolucionario a Baltigo, el cuartel general secreto del ejército revolucionario. Pero eso no significaba que confiara en ellos completamente. No, me quedaré donde estoy. Soy un pirata, y ustedes son revolucionarios y no me corresponde confiar completamente en ustedes y no puedo bajar a cubierta y ponerme completamente a su merced, y dijo Robin con calma. Oh, jamás lo haríamos y no te guardamos ningún rencor. Por favor. Así es como siempre he vivido cuando estaba sola, repitió.
Un miembro del ejército revolucionario intentó calmarla, pero él aceptó de mala gana su deseo de permanecer encubierta. Ay. Disculpa y como quieras. Oye. Trae todas las mantas que puedas encontrar. Trae bebidas calientes y comida. El líder de la misión ordenó sin piedad. ¿Qué? Pero si ya está todo dentro, hazlo. Robin observó esta divertida escena desde un costado con una sonrisa, aunque pensó para sí misma. Luffy, ¿y si me aventuro en el vasto mundo bajo la guía de tu padre y tal vez pueda volverme más fuerte y nunca antes consideré querer hacerme más fuerte para alguien más y... Traed también unos cortavientos y un sofá y... El barco se alejó gradualmente del puente gigante, en dirección a Baltigo, el lugar donde Robin crecería y se desarrollaría tranquilamente durante los próximos 2 años. Reino del Sorbete. Como era de esperar, esa chica viene a nuestra base. Dragón sonrió mientras observaba a los miembros del ejército revolucionario interactuar con Nico Robin. En el manga, Nico Robin es un personaje sensible y único. Más allá de ser la hija de Rob, en realidad, fue la última superviviente de Ohara y la única arqueóloga capaz de descifrar los poneglyphs, lo que la distingue. Ha aprendido tanto, la cautela hacia los extraños está arraigada en sus huesos, solo Luffy podría ganarse la lealtad de alguien como ella, dijo Garp, lamentando el pasado de Robin. Robin es solo un ejemplo de lo que el gobierno mundial ha infligido a la gente del mundo, tanto en secreto como abiertamente. Una niña, era solo una niña cuando soportó todo eso. Ivankov suspiró con tristeza y añadió, saber que el ejército revolucionario ha estado buscando a Nico Robin para ayudarla desde el principio me consuela un poco. Al menos su homólogo la protegió por un tiempo, aunque lo hizo con el deseo de explotar su habilidad para leer los poneglyphs. Crocodile también simpatizaba con el pasado de Robin. Después de que todo sobre Robin fue revelado en el manga y el anime, tanto los personajes buenos como los malos simpatizaron con ella. Robin había sido uno de los personajes más sufridos del manga. Bajo mi guía, sin duda se volverá más fuerte en los próximos 2 años. No será una carga para la tripulación del sombrero de paja como lo es ahora. Por lo menos, ganará suficiente fuerza para protegerse. Dragón estaba seguro de esto. De vuelta a la tienda de arte de Ohara. Vegapunk analizó profundamente la escena de la isla Karakuri en el manga. También encontró a mi segundo labrador. ¡Qué suerte tiene este Franky! Vegapunk suspiró, completamente aturdido al ver a Franky dentro de su segundo laboratorio después de destruir tontamente el primero. Al ver a Franky sorprendido por las creaciones de Vegapunk, se rió y dijo, en realidad, mi mente fue creada por la fruta cerebro. Yo apuesto a que él también lo hará estallar. Brook se rió, prediciendo que este laboratorio también sería destruido como el primero. Bueno, si destruye este laboratorio, no tendrá donde aprender ni desarrollarse, incluso recuperarse será un desafío, dijo Vegapunk, anticipándose al futuro. Fufutilde se acabó el tiempo de reír, su capitán le dio 2 años para desarrollarse, si vuelve a ser descuidado, no merece ser parte de la tripulación del sombrero de paja, se burló Doflamingo. ¿Qué tenemos aquí? Dejé muchos planos que dibujé en mi tiempo libre. Serán invaluables para Franky. También hay muchos metales raros y equipo disponible. Si tiene un poco de cuidado, Baltimore le traerá muchos beneficios. Vegapunk estaba seguro de sus palabras. Tengo muchas ganas de ver en qué se convertirá dentro de 2 años. Parece que tenemos un destino compartido. Capítulo 823. Para Luffy. Eventos del capítulo. He decidido. Voy a vivir aquí. Tras descubrir el laboratorio oculto de Vegapunk, Franky decidió vivir allí. ¿Qué? ¿Vivir aquí? El abuelo y el nieto se quedaron atónitos al escuchar la decisión de Franky. Bajaré de la montaña de vez en cuando para comprar refrescos, pero tú puedes encargarte de eso, ¿verdad? Mientras no hagan ruido, nadie sabrá que estoy aquí, así que no habrá. Y cuando giró su cara quemada, el dúo entró en pánico y gritó. ¡Arg! No mires para allá. ¡Qué miedo! Esa cara da mucho miedo. No te alteres solo por verme la cara. Franky miró a un lado, encontró una alfombra de tigre y se la puso para cubrir su aterradora cara. ¿Qué tal? Es una alfombra de tigre. Sí, eso está mucho mejor, Luffy. Ni siquiera has visto la mitad de lo que el Sunny puede hacer. Eres el único capitán que puede convertir al Sunny en un barco de ensueño. Perfeccionaré mis habilidades para asegurarme de que el barco sobreviva incluso a las aventuras más duras.
Así que, Luffy, perdido en sus pensamientos, Franky no se dio cuenta de que la alfombra del tigre se había incendiado debido a la madera caliente. Oye. El tigre está en llamas. Ark. ¡Qué calor, qué calor! Franky salió corriendo, como un tigre en llamas corriendo sobre dos patas. ¿Qué es esto? Una especie de bestia repugnante. Los marines, buscando cualquier rastro de Franky, oyeron los gritos. Al ver al tigre bípedo en llamas abalanzándose sobre ellos, los marines, aterrorizados, gritaron y huyeron. Así que Luffy superémoslos juntos. Incluso las fuertes olas del Nuevo Mundo. Franky reapareció en el fondo, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar después de crear un nuevo récord histórico. Este incidente pasaría a la historia de Grand Line como la leyenda de la bestia fantasma llameante de Baltimore y O'Hara. Ja. Que jajaja. Yo jojojojo. Dentro de la tienda de arte, las carcajadas resonaban por todas partes. La última escena de Franky dejó a los lectores sin poder contener la risa. La mayoría se agarraba el estómago y se secaba las lágrimas tras terminar el capítulo. Se podría decir que Franky provocó sin querer dos incidentes importantes, haciendo historia cada vez sin siquiera darse cuenta de lo que había hecho. Jaja. Parece que Franky está decidido a evolucionar aquí en silencio y en secreto. La leyenda de la bestia fantasma llameante le brindará la excusa perfecta para crecer sin que nadie lo moleste. Jaja. En serio, si yo viera una escena así, yo también saldría corriendo. Imagínate ser perseguido por un tigre bípedo en llamas. Jojojojo. Parece que Franky tendrá mucho tiempo de tranquilidad después de este incidente. Pensé que volaría el segundo laboratorio, pero en lugar de eso, se prendió fuego accidentalmente. Brook se secó las lágrimas de la risa esta vez por Franky. Isla Gyojin. Dentro de la tienda de arte, las fuertes risas habían disminuido un poco, pero otra ola estalló después de ver a un joven Franky imitar a su yo mayor en la escena final, levantando el pulgar y sonriendo como él. Los hombres pez y las sirenas presentes se lo estaban pasando genial. Jajaja. Como era de esperar de Franky, sus acciones impredecibles pueden crear leyendas que quedarán grabadas en la historia. Nos estás avergonzando. Regañó Iceberg a Franky, quien imitaba a su yo mayor, disfrutando del foco de atención. Consíguete un ratón e imita a tu yo mayor. ¿Quién te lo impide? Estás celoso. Franky expresó su enfado con Iceberg. ¿Quién quiere imitar a su yo anterior? Aprenderé más de Tom-san para superar a mi homólogo algún día, exclamó Iceberg. Jinbei observó la creciente rivalidad entre ambos, pero no intervino. Se volvió hacia Fisher Tiger y le dijo. Creo que la gente de Karakuri podría prohibirle a Franky entrar a su isla a partir de hoy. Jaja. Quizás, pero, al igual que Vegapunk, Franky es talentoso y un genio. En Karakuri, valoran mucho a los genios, así que no llegarán tan lejos. Franky, en el manga, no pretendía volar el laboratorio por los aires, ni crear la leyenda de la bestia fantasma llameante. Jaja. Olvidemos esa cosa graciosa por ahora. ¿No viste lo que dijo Franky sobre que Sun Nigou aún no ha mostrado ni la mitad de sus capacidades? ¿Qué te parece? Preguntó Tiger. Es cierto, la tripulación aún no ha tenido tiempo suficiente para explorar todas las capacidades de la nave que Franky creó con la ayuda de Iceberg, y necesita un verdadero timonel para mostrar todo su potencial. ¿Qué opinas? ¿Crees que tu contraparte podría ser esa persona? Tengo ese presentimiento, quizás en el futuro. Jinbei sonrió al imaginar que su homólogo podría unirse a la banda de Sombrero de Paja. No sabía por qué, pero la sensación estaba presente. En algún lugar de mi corazón, con solo ver a Luffy, siempre sentí que este tipo podría convertirse en el rey de los piratas. Cuando su cuerpo exhausto golpeó el suelo, los recuerdos de Usopp de su viaje con Luffy comenzaron a inundar su mente. Pero me equivoqué, hay tantos enemigos ahí fuera que ni siquiera él puede vencer. Incluso Luffy puede perder a veces y... Heracles escuchó atentamente las palabras de Usopp sin interrumpirlo. Se está esforzando demasiado. Está gritando. Y por eso necesita mi fuerza. Usopp se levantó lentamente del suelo, agarró los hombros de Heracles y gritó. Heracles quiero hacerme fuerte. En la isla Baterilla. Los piratas de Roger miraron con admiración este capítulo. Resulta que incluso alguien cobarde por naturaleza puede mostrar este nivel de determinación por su capitán. Gavan sonrió agradecido.
Un capitán debe ser un verdadero capitán para lograr algo así, dijo Riley, mirando a Roger. Roger era un verdadero líder. Jajaja. Admiro a este Usopp. Es un chico valiente. Seguro que se convertirá en un francotirador experto en 2 años. El archipiélago de Boim es peligroso, y solo los fuertes pueden sobrevivir allí. Roger elogió la valentía de Usopp. Por eso tengo curiosidad por la verdadera identidad de este Heracles Un. Roger y su tripulación eran muy conscientes de los peligros del archipiélago de Boim, ya que lo habían visitado muchas veces. East Blue. De regreso en Syrup Village, Banchina se sintió profundamente conmovido por la valentía de Usopp. Entonces, Usopp finalmente aceptó a Heracles como su amo. Espero con ansias ver cómo evoluciona su relación en el futuro. Banchina sonrió suavemente mientras observaba a Usopp sentado como un estudiante recibiendo orientación de Heracles sobre Pogrens. ¿No debería entrenar primero para perder toda esa grasa? ¿Por qué pierde el tiempo aprendiendo sobre diferentes semillas? Uf. ¡Qué dolor! Antes de que Yasop pudiera terminar de expresar su sorpresa, recibió un golpe por detrás y se estremeció de dolor. ¿Sigues dudando de la capacidad de tu hijo para superar su sobrepeso? ¡Qué padre tan terrible! HMPH. Se burló Banchina tras decir eso. Desde un costado, Beckman meneó la cabeza, suspiró y se alejó del centro del conflicto. Capítulo 824. Por el bien del capitán, Zoro renuncia a su orgullo. Grand Line, Isla Kuraigana. En esta isla, el reino de Shikearu aún prospera, a diferencia del sombrío destino que le esperaba en el manga. El rey del reino de Shikearu contempló las ruinas de su reino con una expresión sombría en un panel del manga. Parecía menos preocupado por los acontecimientos actuales y el desarrollo de la trama que involucraba a Zoro y Mihawk. Lo que más le preocupaba era la visión de su reino en ruinas. ¿Caerá mi reino en mi generación? Eso no puede suceder. El día que la isla Kuraigana apareció en el manga como residencia de Mihawk, después de que Bartolomeu Kuma enviara a Zoro allí al final del arco del archipiélago Sabaody, el rey sintió un escalofrío recorrer su columna. No fue solo él. Todos los residentes de la isla Kuraigana, todos los ávidos lectores de One Piece, sentían lo mismo. Algunos incluso abandonaron la isla con la esperanza de evitar un futuro exterminio. Incluso ahora, el rey del reino de Shikearu no podía acostumbrarse a ver las ruinas de su otrora próspero reino, donde solo su palacio real permanecía intacto. Esos malditos babuinos, surgieron del bosque e incluso aprendieron a luchar con espadas, debería exterminarlos antes de que aprendan algo más peligroso y amenacen la seguridad del reino. El rey reflexionó sobre esto por un momento antes de descartar la idea. No, eso no es necesario ahora. Lo urgente es descubrir cómo evitar la terrible guerra que se predice que ocurrirá dentro de unos años y encontrar una solución razonable, pero primero, debo evitar que mi gente huya por miedo al futuro. No habrá un reino que proteger si no hay población. Padre Real. Mira esto. Nunca esperé que Zoro hiciera algo así. Exclamó el príncipe del reino de Shikearu, conmocionado, mientras pasaba al siguiente capítulo. A diferencia de su padre real, que se horrorizó al ver nuevamente las ruinas de su reino, el príncipe quedó asombrado por las acciones de Zoro. Este acto estuvo completamente fuera del carácter de Zoro. Eso sí que es sorprendente. El rey olvidó temporalmente sus preocupaciones, igualmente aturdido mientras se concentraba en la escena. Eventos del capítulo. Grand Line. Isla Kuraigana. Ruinas del reino Shikearu. Te lo ruego, enséñame el camino de la espada. Zoro se arrodilló, mostrando una postura completamente humilde, suplicando con fervor. Mihawk observó la escena con ojos sombríos. Estoy decepcionado de ti, ronronó a Zoro, pretendes pedirle lecciones a tu enemigo y... conoce tu vergüenza. Mihawk apartó la mirada de Zoro, aparentemente perdiendo interés en el hombre en el que alguna vez tuvo grandes expectativas. Vete de aquí. Ya no me interesas, parece que mis expectativas sobre ti eran demasiado altas, debes persistir. Me duele verlo. Quiero volverme fuerte y... derrotado por esos babuinos, incapaz siquiera de escapar al mar, y después de todo eso, tienes el descaro de volver aquí arrastrándote. No tengo nada que enseñarle a alguien como tú, dijo Mihawk. Los babuinos los he derrotado. La tuya es la única cabeza que me queda por cortar. Las palabras de Zoro sorprendieron a Mihawk. ¿Y qué hizo?
Un montón de babuinos derrotados yacía en un montículo a la puerta del castillo pero no soy tan tonto como para creer que tengo alguna esperanza de derrotarte aquí y ahora y... Zoro admitió su incapacidad para derrotar a Mihawk, permaneciendo de rodillas. Ciudad de Shimotsuki. Este joven ha dejado de lado su orgullo por el bien de su capitán, sonrió el anciano, Kouzaburo, maravillándose ante la visión. Para alguien como Zoro hacer algo así, arrodillarse ante su mayor rival para aprender el camino de la espada, parece darse cuenta de que el único que realmente puede entrenarlo es esta montaña que debe superar algún día, comentó también Kouzidou, sonriendo. ¿Pero aceptará Mihawk tan fácilmente entrenarlo? Él mismo lo señaló, después de todo. ¿Quién entrenaría a la misma persona que pretende matarlo algún día? Jajaja. Qué interesante. Tengo muchas ganas de ver qué decide Mihawk, añadió Kouzaburo. No muy lejos de los dueños del dojo, Roronoa Arashi y su familia también observaban con asombro. Este chico hace esto solo por Luffy, no creo que se inclinara ante Mihawk si Luffy no se lo hubiera pedido, dijo Arashi. No estaba ansioso por ver a su hijo arrodillarse ante Mihawk, sobre todo porque Mihawk casi lo había matado en el East Blue. Mihawk era el mayor enemigo de Zoro, el enorme obstáculo que algún día Zoro tendría que superar si quería convertirse en el mejor espadachín del mundo. Pero mi querido hijo no tiene otra opción, Terra contemplaba la escena con una mezcla de tristeza y orgullo. Mihawk no parece alguien difícil de tratar, parece bastante amable en este momento, si se convierte en el mentor de Zoro, quizás su relación pase de ser enemigos a maestro y alumno, añadió Furiko con una sonrisa, disfrutando del giro dramático de la historia. En el arte de la espada, lo que realmente importa es qué espada es más afilada que la otra, incluso si son maestro y discípulo. No es imposible que choquen al llegar a un punto muerto, comentó Ushimaru, experto en el camino de la espada. Al fin y al cabo, la relación maestro-discípulo era común en Wano. Muchos habían buscado entrenamiento con sus rivales más fuertes. Un día, mi hijo sin duda será el más fuerte, pero si Mihawk lo entrena, la batalla final entre ellos estará más cerca que nunca, dijo Terra, colocando suavemente una mano cálida sobre su vientre, como si acariciara la cabeza del niño que llevaba dentro. Sí, tras muchos intentos fallidos, parecía que el espermatozoide con cabeza de musgo finalmente había encontrado el camino hacia el óvulo tras perderse numerosas veces en el camino. Solo Dios sabe cómo ganó esa carrera a pesar de su naturaleza sin rumbo. No lo entiendo. Si aún me ves como un enemigo, ¿por qué te postras ante mí y me pides mis enseñanzas? ¿De qué sirve esto? Preguntó Mihawk, desconcertado. Para poder superarte y... La respuesta de Zoro fue tan absurda que hizo reír a Mihawk. Jaja, jajajajajaja. ¿Me pides que levante al espadachín que un día me quitará la vida con mis propias manos? Eres un tipo raro, sin duda. Rió Mihawk con ganas mientras el desdén que albergaba en su corazón se disipaba, encontrando la situación divertida. Es una idea ridícula. Sin embargo, tus acciones son repugnantes, parece que has encontrado una causa mayor que tu propia ambición. Tras pensarlo un momento, le ordenó a Perona. Niña fantasma. Cuida sus heridas. Ah. No te atrevas a darme órdenes. Gritó Perona enfadada. Comenzaremos a entrenar solo cuando tus heridas hayan sanado. Al escuchar que Mihawk estaba de acuerdo en entrenarlo, una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Zoro. ¡Qué hombre tan torpe! Hombres como tú solo eligen abandonar su orgullo por el bien de otro. Pensó Mihawk, sonriendo. Sabía por qué Zoro había abandonado su orgullo y se había arrodillado ante él para entrenar. Todo era por su capitán, Luffy Sombrero de Paja. Ohara. Jojojo. ¡Qué impresionante! Iso rió levemente, observando la escena llena de eventos impactantes. ¿Quién hubiera pensado que un hombre orgulloso como Zoro renunciaría a su orgullo para pedirle entrenamiento a su enemigo? Esto supera mis expectativas, dijo, mirando a su amigo Mihawk. También superó al mío y Mihawk también sonrió. Parece que mi homólogo aceptó la situación de buen grado. Mihawk ahora era mucho más alto y vestía de manera similar a su contraparte, careciendo solo de la barba afilada, aunque sus agudos ojos de halcón le daban casi el 90% de la misma aura. ¿Crees que lo entrenará seriamente?, preguntó Iso. Después de todo, nadie sabía lo que pasaba por la mente de Mihawk en el manga mejor que el propio Mihawk. Creo que le enseñará los fundamentos del haki y algunos consejos para un uso más hábil de la espada, nada importante.
El resto dependerá completamente de que Zoro progrese por su cuenta, respondió Miauk sin rodeos. Tilde, ¿no es eso como si un cerdo le enseñara al carnicero cómo usar hábilmente el cuchillo? Doflamingo se burló del Miauk del manga. Ni siquiera Doffy esperaba que Miauk aceptara enseñarle a Zoro. La razón que Miauk se dio parecía forzada y poco convincente. Dime, ¿por qué le daría una lección a mi enemigo, que un día llamará a mi puerta para quitarme la cabeza? ¿No es una tontería? Incluso si le enseño un poco, no significa que Zoro pueda derrotarme, respondió Miauk con confianza. Bueno, parece que Miauk le enseñará a Zoro de nuevo los fundamentos del manejo de dagas. En él, que había estado en silencio hasta ahora, habló, apuntando directamente al punto dolorido de Miauk. El rostro de Miauk se oscureció ante el comentario mientras Doffy y Rocinante estallaban en risas. Capítulo 825. Decisión tomada. Faltan 2 años para la próxima reunión de tripulación. Grand Linemar. Las aves marinas volaban en abundancia sobre esta sección del mar, señal de que la costa estaba cerca y que la isla más cercana no podía estar demasiado lejos. El Moby Dick navegó orgullosamente por la primera mitad del Grand Line y sin ningún obstáculo. Gurarara. Esta portada es bastante interesante. La portada del capítulo 597 se refleja en los ojos de Barba Blanca. Esta imagen de portada mostraba a 2 individuos y 2 banderas, Roger y Barba Blanca, con sus respectivos emblemas. Ambos hombres fueron mostrados en su mejor momento, sus yo actuales capturados en el manga, tal como eran ahora. Si no encontramos a ese canalla desagradecido, no sería mala idea ir al South Blue a visitar a Roger y Gurarara. Hace tanto que no tengo una buena batalla, incluso me siento un poco oxidado. Neugate se rió tras decir eso, lo que emocionó a su tripulación. Todos estaban ansiosos por volver a luchar, sobre todo si los oponentes eran los piratas de Roger. La tripulación del Rey Pirata. Eventos del capítulo 3 de 2 y... Tienes razón, tiene un tatuaje así en el hombro, dijo Perona después de señalar el hombro de Luffy en la página del manga. Zoro miraba la tarjeta vibre que indicaba el lugar de encuentro de la tripulación. Mi tripulación y yo acordamos encontrarnos en un lugar determinado después de 3 días, por supuesto, ya sabes cómo terminó eso, añadió. Entonces el 3D representa esos 3 días. Perona lo entendió al instante y luego continuó. Pero está tachado, y luego dice 2 y... En otras palabras, y dijo Zoro. 2 años y... Interrumpió Perona. No nos reuniremos en 3 días, sino en 2 años y... Todo lo demás fue solo una trampa para distraer al mundo del verdadero mensaje y un mensaje dirigido solo a nosotros. Y esta es la decisión de Luffy. Zoro hizo una pausa y continuó. No tiene sentido apresurarse. Aún no estamos listos para conquistar el nuevo mundo. Así que nos mantenemos firmes y fortalecemos nuestra fuerza. Cuando estemos listos, nos volveremos a encontrar. Zoro, Chopper, Brook, Robin, Frankie, Nami, Sanji y Usopp gritaron al mismo tiempo. En 2 años. En el archipiélago Sabaody. Parece que Zoro fue el último en recibir el mensaje, jajaja. Al menos al final lo entendió. Entonces, el movimiento audaz de Luffy no fue en vano después de todo. Entonces, Luffy y su tripulación se dieron un descanso de 2 años del mar, Parece que volverán mucho más fuertes. Pero sus enemigos también se harán más fuertes y el mar es el mejor lugar para crecer, especialmente el nuevo mundo y con Zoro entrenando personalmente con Miauk, su poder definitivamente dará un salto enorme. Luffy también está entrenando con Rayleigh. No todos tienen esa suerte y pobre Sanji, entrenando con esos monstruos sin género. ¡Qué mala suerte! Jajaja. Eso es lo que hace que One Piece sea tan entretenido. El sufrimiento de Sanji. Hombre, casi se convierte en un Okama. En realidad lo hizo, pero de alguna manera se recuperó. Jajaja. Su profundo amor por las mujeres, tan vasto como el mar, lo hizo recobrar la cordura rápidamente. Pero parece que Zoro también perdió todo su orgullo y dignidad al inclinarse ante Miauk. Al menos Sanji no se inclinó ante Ivankov. Los piratas de Barba Blanca disfrutaron de su discusión sobre el capítulo. Los fanáticos de Zoro y los fanáticos de Sanji no pueden perder la oportunidad de unirse a esta acalorada discusión en este momento. Isla de la tarta entera. Mamá. El nuevo mundo no es un lugar al que se pueda entrar con tan poca fuerza.
Qué bueno que se dieron cuenta de eso desde el principio y Charlotte Linlin sintió que los sombreros de paja tuvieron suerte de haber enfrentado el revés causado por Kizaru en el archipiélago Sabaody. Además, tienen suerte de que Bartolomeu Kuma los haya enviado a los lugares adecuados para perfeccionar sus habilidades y especialidades, asintió Katakuri y añadió. ¿Cómo supo Kuma esas ubicaciones y eligió el lugar exacto para cada miembro de la tripulación de Luffy? Esa es una pregunta que realmente necesitamos responder, pero Rin, preguntó Peróspero con curiosidad, humedeciéndose los labios. No es difícil de entender. ¿Por qué no le preguntas a tu padre? Seguro que nos responderá. Fufu Linlin sonrió al sentir la llegada de una presencia única. Esta presencia siempre la hacía temblar de alegría cada vez que sentía su llegada. ¿Nuestro padre? Los hijos de Linlin estaban confundidos, pero cuando vieron quién había llegado, la confusión desapareció. Parecía que Wole Cake Island volvería a tambalearse hoy. Peróspero y Katakuri se retiraron silenciosamente de la habitación, contemplando las implicaciones. Mamá. Bienvenida de nuevo, querida. Linlin corrió a saludar cálidamente a Rob. Al verla, Rob sonrió con dulzura. Aunque era una villana Yonko en el manga, ahora era su mujer. Aunque solo fuera su consorte, no la trataría injustamente y la visitaría de vez en cuando. Después de todo, su situación no era tan mala como parecía en el manga. Hace unos días, en el cinturón de la calma Jinbei, y muchísimas gracias por todo. Gritó Luffy agradecido, mirando a Jinbei, que estaba de pie sobre una ballena gigante. No hace falta y soy yo quien debería agradecerte respondió Jinbei. Luego añadió. En Impel Down, te pedí que me llevaras a una muerte segura, sin embargo, aquí estoy, vivo, aunque sea vergonzosamente. Estoy seguro de que llegará el día en que pueda prestarte mi fuerza una vez más. En cualquier caso, continuó. Dentro de 2 años, nos volveremos a encontrar en la isla Gyojin. Jinbei miró fijamente a Luffy y terminó con una sonrisa. Estoy deseando que llegue el día en que tú y tu equipo me visiten. Sí. Respondió Luffy con una sonrisa, sabiendo que ese día llegaría. Isla Gyojin. Aquí en el reino de las profundidades, los hombres pez, las sirenas e incluso los pocos humanos presentes sintieron la misma emoción al ver esta escena en el manga. Entre ellos, el propio Jinbei también lo sintió. Seguramente en 2 años vendrán a la isla Gyojin después de reunirse, dijo Jinbei con una sonrisa. Parece que tu encuentro predestinado con Luffy ha terminado, y ahora es hora de ayudar a la isla Gyojin a enfrentar la crisis pirata, ¿verdad? Sonrió Fisher Tiger. Sí, la crisis pirata se cierne como la espada de un verdugo tras la muerte de Barba Blanca, el antiguo protector de la isla. Jinbei podía sentir el entusiasmo de su homólogo por llegar rápidamente a la isla Gyojin. Pero estoy más emocionado por el día en que lleguen aquí. Antes estaba emocionado, pensando que llegarían a la isla Gyojin sin problemas, pero ¿quién habría imaginado todo lo que sucedería? Desde la crisis del archipiélago Sabaody hasta la huida de Impel Down y la guerra de Marineford, fue completamente inesperado. Las divertidas aventuras de la tripulación se vieron interrumpidas y ahora, para continuar con la misma pasión, necesitan fortalecerse y mucho más de lo que son ahora. Fisher Tiger suspiró al ver la sincera sonrisa de Luffy dirigida a Jinbei. Luffy fue el único humano que realmente ablandó el corazón de Fisher Tiger hacia los humanos. Para Fisher Tiger, alguien como Luffy le hizo aferrarse a la esperanza en la humanidad. 2 años, ¿eh? Entonces esperaremos 2 años de manga. Eso no significa que el manga se detenga durante 2 años después de este volumen, ¿verdad? Preguntó Jinbei, repentinamente preocupado. Ese pensamiento no les había pasado por la cabeza. No, eso es imposible. Si eso ocurriera, sería una auténtica tortura para nosotros, los lectores. Ay. ¿Olvidaste la última pausa? Duró 1 año entero. No quiero volver a sufrir así. ¿Qué sentido tendría mi vida sin el manga de One Piece? Preferiría quedarme en coma 2 años si eso pasara. Capítulo 826. El entrenamiento comienza oficialmente. La tarde había caído y el sol poniente proyectaba su resplandor rojo sobre el enorme árbol del conocimiento en Ohara. Una poderosa ráfaga de agua surgió como un volcán de la cabeza de una ballena. Esta ballena, una enorme criatura negra, tan grande como una colina, no se encontraba en la isla de Ohara, sino en el mar cercano. Lagon había reaparecido en la costa de Ohara tras separarse de su manada de ballenas azules gigantes.
quería escuchar de nuevo la música de su amigo Brock. Como era de esperar, Brock apareció en una colina alta con vistas al mar, ahora un esqueleto vestido elegantemente después de abandonar los alrededores de la tienda de arte. Brock estaba acostumbrado a este momento. Era hora de tocar la canción favorita de Lagon. A su lado, Robin, Yamato, Hancock y sus hermanas avanzaban con sonrisas radiantes. Todas llevaban tomos de manga en las manos, aunque estaban cerrados. El volumen había terminado. Todo tiene un final. Incluso One Piece concluirá un día y proyectará su sombra final, como el atardecer que ahora se refleja en sus rostros. El sol se pone ahora, pero saldrá mañana. Yo. Brock se rió suavemente después de decir eso, luego sacó su violín y comenzó a tocar su famosa melodía. Robin y los demás encontraron consuelo en la melodía, mientras Lagon asentía con entusiasmo. Sí, incluso si One Piece terminara algún día, este hermoso mundo permanecería. One Piece viviría para siempre. Podrían revivir la historia una y otra vez mientras vivieran. La melodía de Brock, Bing Sake, tenía este mismo significado, a pesar de ser una canción pirata. No muy lejos, Rob observó esta escena con una sonrisa. Brock realmente fue el compañero perfecto para sus hijos, entreteniéndolos con su espíritu vivaz y cuidando de ellos en todo momento, incluso cantando para mostrarles lo hermosa que era la vida. Rob sonrió mientras miraba las escenas finales del volumen, que la mayoría de la gente ya había leído después de su regreso de Whole Cake Island. Eventos del capítulo. El Cinturón de la Calma. Una isla al noroeste de la isla de las mujeres, Luscaina. Esta isla es justo lo que necesitamos. Conocida por sus 48 estaciones, es una tierra agreste donde la estación cambia cada semana, dijo Hancock con una sonrisa. Luffy. Te lo juro. Todos los días visitaré esta isla para traerte provisiones de la isla de las mujeres. Hancock se sonrojó tímidamente, prometiéndole a Luffy mientras se escondía tras un árbol. ¿Lo dices en serio, Hancock? ¿Podrías traerme más de esa famosa gorgona? Estaba riquísima. Los ojos de Luffy se iluminaron mientras sugería que le traería a Hancock. Ese sí, claro. Traeré todo lo que desees. Y esa fue la 10ª vez que me llamas por mi nombre. Esto es lo que llaman un compromiso. Se alejaba cada vez más con cada palabra. Es Njot. ¿Y por qué te alejas más? Preguntó el Elder John, preguntándose si así era el amor para esta chica. Su amor era diferente. Hancock, no puedes malcriar al chico y... En ese momento, Rayleigh intervino, destrozando los sueños de Hancock. Durante el entrenamiento de Luffy-kun, ninguna mujer debe entrar a este lugar. Al oír esto, el rostro de Hancock se retorció de ira mientras agarraba la nariz de Rayleigh y gritaba. ¿Y quién te dio el derecho a decidir, Rayleigh? Para comer y tenemos montañas, bosques, ríos y el océano. No pasaremos hambre. ¿Cómo puede un pirata triunfar sin esas habilidades básicas de supervivencia? Esto es por el bien de Luffy-kun. Rayleigh fue directo y contundente, convenciendo a Hancock usando el bien de Luffy como argumento. Por Luffy. Entonces seré fuerte. Hancock suspiró, pero dijo. Pero Rayleigh, ¿de verdad entiendes lo peligrosa que es esta isla? Si algo llegara a pasar y... Si no pasa nada, este entrenamiento no servirá de nada. Si estás preocupada, reza por él. Rayleigh se encogió de hombros antes de alejarse. Después de todo, este asunto no era asunto de mujeres. Me perdí la reacción de Hancock en esa escena, suspiró Rob, suspiró tristemente, pero entonces la IA de su sistema, Olive, habló suavemente en su mente. El anfitrión puede reproducir las escenas en la tienda de arte, todo queda registrado en los datos. Tan pronto como Olive dijo esto, la escena que Rob quería apareció como un vídeo grabado. Rob asintió y agradeció a Olive antes de comenzar a ver el vídeo. Jaja. Hancock debe odiar mucho a Rayleigh-san ahora por negarle una oportunidad tan maravillosa de acercarse a Luffy. Olvia rió cálidamente después de leer la escena. Jaja. Mira la expresión aterradora en su rostro después de que Rayleigh-san interviniera. Esta vez Gloriosa se rió, siendo su contraparte parte de esa misma escena del manga. ¿Por qué Rayleigh impidió que mi homólogo le trajera comida a Luffy? ¿Acaso planean matarlo de hambre en este entrenamiento? Incluso cuando era niña, Hancock parecía arder de furia, al igual que su contraparte, y ella quería ver a su homólogo entrenar con Luffy a lo largo de estos 2 años, incluso esperaba verla entrenarlo junto a Rayleigh.
Pero lamentablemente, eso no parecía posible, ya que Rayleigh había desterrado a todas las mujeres de la isla y les había prohibido entrar a Luzcaina. Jaja. Parece que nuestra pequeña Hancock también se ha enamorado de Luffy, al igual que su contraparte Toki se rió entre dientes mientras observaba la escena. ¿Qué? No, ¿qué dices? Es imposible, Luffy-kun es solo un personaje ficticio. Hancock, de 5 años, parecía como si Toki hubiera tocado una fibra sensible, negándolo repetidamente y sonrojándose de vergüenza. Al ver esto, Robin, Yamato e incluso Sonia y Marigold se rieron juntos. ¿Qué isla más grande? Parece que Luffy encontró un lugar divertido para entrenar. Dijo Rocinante con una sonrisa mientras observaba la escena y comentaba el aroma de la aventura. Ah, ¿sí? ¿Hay muchas bestias en esta isla que Luffy no puede derrotar con su nivel actual? No muy lejos de Rocinante, Saúl se sorprendió después de leer las palabras de Rayleigh en el manga. Me pregunto qué clase de bestias hay en esta isla. Clover puso su mano sobre su barba como Rayleigh en el manga, reflexionando con una sonrisa. Estoy seguro de que Luffy superará todas estas bestias y obstáculos. Lo conquistará todo y dejará esta isla más fuerte que nunca después de 2 años. Después de decir eso, Brook sonrió y agregó. Bueno, parece que solo quedan 2 páginas de este largo volumen, fue realmente disfrutable. Yo. Ser entrenado por el mismísimo Rey Oscuro, qué suerte tan increíble, Fufu. Doflamingo se rió al darse cuenta de que Luffy y Rayleigh permanecerían solos en la isla. No me digas que el mundo no está preparado y Iso se sintió inquieto, presintiendo lo que se avecinaba. Incluso la expresión de Meowth cambió y después de todo, lo que se revelaría al final de este volumen, junto con el entrenamiento de Luffy por parte de Rayleigh, podría compararse con arrojar una bomba nuclear, como la que Netero desató sobre Meruem. Después de ver algunas escenas más, Rob suspiró, sintiéndose algo impotente, especialmente después de presenciar las reacciones de la gente común hacia las técnicas de artes marciales reveladas en este mundo. Parece que tanto el gobierno mundial como los piratas me odiarán aún más después de hoy y bueno, ¿y a mí qué me importa? El manga de One Piece es para que cada uno lo lea y disfrute a su manera. No tiene nada que ver conmigo. Rob volvió su mirada al primer vídeo que mostraba la tímida reacción de Hancock. Sintió una punzada en el corazón al ver a su hija enamorarse de un chico que ni siquiera había nacido en este mundo. Maldito seas, dragón. Maldijo Rob en silencio para sus adentros. Capítulo 827 y 828. Aquí sus tipos. Un show global. Eventos del capítulo. Mira. Detrás de ti. Es enorme. Viejo Rayleigh. De repente, un gigantesco elefante salvaje apareció detrás de Rayleigh. Luffy le instó a tener cuidado de inmediato. Escucha atentamente, Luffy-kun, el Haki es un poder que reside en cada ser humano. Presencia, espíritu, aura. Rayleigh cerró los ojos y abrió los brazos, completamente indefenso. Parecía que el elefante lo aplastaría en un instante. No es diferente a los conceptos básicos con los que cualquiera debería estar familiarizado. Sin embargo, la gran mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que lo poseen. Rayleigh continuó hablando, pero parecía que la atención de Luffy se había desviado a otra parte. Un elefante. ¡Guau, es gigantesco!, exclamó Luffy. En este punto, Rayleigh pensó que la mejor manera de hacer que Luffy se concentrara era utilizar un enfoque práctico en lugar de palabras. O por mucho que lo intenten, nunca logran utilizarlo. No tener dudas, esa es la verdadera fuerza. Observa atentamente y el Haki se puede dividir en 2 tipos principales. Cuidado. No te preocupes, el elefante me está golpeando la cabeza con su trompa desde la derecha, ¿eh? Al oír esto, Luffy se sorprendió porque Rayleigh tenía razón. Rayleigh evitó fácilmente la trompa del elefante, que en lugar de golpear su cabeza golpeó las rocas. El poder de percibir la presencia de otro a un nivel superior, esto es Haki de observación. Domínalo y podrás percibir enemigos ocultos, discernir su número e incluso predecir su próximo movimiento. Ah. Al oír esto, Luffy recordó sus batallas con las hermanas Gorgona y Enel. Esos oponentes eran particularmente problemáticos porque podían anticipar sus próximos movimientos y evadir sus ataques. En las Islas del Cielo de Skypiea, esta habilidad se conoce como mantra, mencionó Rayleigh porque sabía que Luffy ya se había encontrado con el mantra en Skypiea. Marigoa.
Nubes oscuras se acumulaban sobre la imponente línea roja, en lo alto de Marigoa. Serpientes de relámpagos titilaban amenazadoramente de vez en cuando. Afortunadamente para los dragones celestiales, estaban dentro de la tienda de arte en ese momento. De lo contrario, se habrían mojado de miedo debido a la atmósfera opresiva y aterradora del exterior. Dentro del salón de la autoridad, los 5 ancianos inclinaron la cabeza con ansiosa reverencia ante el trono vacío. El sudor les corría por la frente y sus espaldas ya estaban empapadas. Y la razón fue y en el trono vacío, Ingo agarraba el apoyabrazos con tanta fuerza que el metal irrompible se ablandó bajo su intensa presión. Su otra mano presionó con la misma fuerza un volumen de manga. Sin embargo, a diferencia del reposabrazos del trono, su fuerza no afectó al manga, que permaneció intacto como una pieza de metal indestructible, a pesar de ser solo papel. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Y esas pocas palabras escaparon de sus labios, y su mal humor por sí solo provocó que el clima cambiara. Su haki de conquistador influyó en el entorno, haciendo que los Gorosei se sintieran como si se hundieran en un pantano helado, arrastrados sin remedio. ¿Eres idiota, Rob? ¿Cómo pudiste difundir información sobre el haki tan ampliamente? Esto supondrá un caos mundial. Es una pérdida para ambos. Ingo apretó los dientes con fuerza. Estaba claro que estaba furiosa. Momentos antes, disfrutaba del manga, pero ahora aparecía esto. ¿Por qué estas escenas de entrenamiento debían formar parte de la historia? ¿No significa esto que Riley le enseñará a todo el mundo sobre haki y los métodos para dominarlo? Esto fue aterrador y las consecuencias ya eran predecibles. Si Roger hubiera encendido el frenesí de los piratas con su legendario tesoro, marcando el comienzo de la gran era pirata, entonces, Riley, en el manga, incitaría a todo el mundo, haciendo que un mundo que desconocía el haki comenzara a entrenarlo masivamente. En poco tiempo, millones de expertos surgirían, como una colmena pinchada al azar. Todo se rompería y se transformaría, convirtiéndose en un mundo de artes marciales donde los usuarios de haki estarían en todas partes. Si millones de personas que dominan 2 tipos de haki atacaran Marigoa algún día en el futuro, incluso Imu tendría que perecer. Ella, que había vivido más de 800 años, moriría a manos de los humanos, sobrevivientes del diluvio universal, a quienes durante mucho tiempo había considerado ganado reemplazable. ¿No sería este un final trágico? Imu-sama, y aunque el conocimiento del haki esté muy extendido, no todos pueden dominarlo y solo los verdaderamente dotados tienen una oportunidad. Y antes de que San Saturno pudiera terminar sus palabras, fue arrojado contra la pared. No expresó ninguna queja, se recompuso, se arrodilló y pidió perdón. Perdone mi ignorancia, mi señor. Este subordinado estaba equivocado. Saturno, la enorme población inevitablemente producirá incontables genios, o si no, ¿por qué crees que ni siquiera los piratas más astutos y desenfrenados de todos los tiempos han divulgado las técnicas del haki? Afirmó Imu con calma, resignado a la realidad. Esto se debe a que no se atreven. Hacerlo significaría que el número de piratas poderosos y rebeldes como ellos se multiplicaría por cientos de millones. Y el número de marines, héroes y cazarrecompensas aumentaría en la misma proporción. Solo en el Nuevo Mundo se podía aprender y entrenar el haki. Esa fue la regla tácita que acordamos mutuamente durante siglos pero ahora esa regla es historia. Bienvenidos al Nuevo Mundo, donde incluso los recién nacidos en el East Blue conocen el haki. Los Gorosei se estremecieron de terror cuando finalmente comprendieron la situación. Habían permitido que Rob llevara a cabo un movimiento tan suicida, arrastrándolos consigo. Pero Rob y sus cazadores creen que pueden dominar los mares incluso después de hacer que las técnicas de haki sean tan accesibles. Se preguntó Imu con una leve sonrisa formándose en la comisura de sus labios. En cualquier caso, esto parece más interesante. Al menos, ha superado mis expectativas con este acto. Rob-chan Fufu, truenos y relámpagos seguían rugiendo sobre Marigoa. Su furia no se apaciguaba. De hecho, solo crecía a medida que leía el capítulo. East Blue, Logetum. Haki de observación. ¿Es esta la habilidad que Koby despertó durante la guerra en la cumbre? ¡Qué habilidad tan divina! ¿Podría estar latente en mí? ¿Puedo despertarla también? El hombre de cabello rosado, que era el padre de Koby en el futuro, se quedó atónito al ver las enseñanzas de Riley sobre el haki de observación. Después de un rato, se quedó sin palabras, sus ojos se abrieron por la sorpresa y su corazón latía como un tambor. No estaba solo en ese estado.
Los demás lectores de la tienda de arte estaban igualmente conmocionados. Todos sentían como si estuvieran soñando. Había tales habilidades divinas latentes dentro de cada ser humano, listas para ser activadas con el entrenamiento adecuado. Esto fue increíble. ¿Por qué nadie les había dicho esto antes? ¿Cuántos pueblos y ciudades habían sido destruidos por los piratas? Si hubieran sabido entrenar aquí, ¿habrían permitido que los piratas destruyeran sus refugios? No. Habrían luchado, resistido y arrasado con los piratas. Este mundo era verdaderamente injusto. Solo con el manga de One Piece hubo justicia. Eventos del capítulo. A continuación, tenemos el Haki de armamento. Esta forma actúa como si llevara una armadura invisible. El elefante enfurecido volvió a atacar a Rayleigh tras fallarle antes, esta vez usando su enorme pata para aplastar al anciano. Pero Rayleigh lo detuvo usando solo su mano, como si estuviera protegida por una armadura invisible. Esta armadura se expandió, liberando una poderosa onda expansiva que derribó al enorme elefante. Ya lo había visto antes. Luffy recordó a Sentomaru y Marigold, quienes bloquearon sin esfuerzo sus ataques usando la misma técnica de onda de choque, ahora revelada como Haki de armamento. Naturalmente, una armadura más fuerte también resulta en ataques más poderosos. El elefante gigante parecía llorar de dolor. Rayleigh se acercó a Luffy y le dio un ligero golpe en la frente. Ah. Eso duele aunque soy de goma. De verdad duele. Luffy se agarró la frente, recordando los dolorosos golpes de su abuelo. Este es el uso más crucial de esta habilidad, dijo Rayleigh. Al enfrentarse a un usuario de fruta del diablo, además de explotar sus debilidades individuales, este Haki de armamento es la única forma efectiva de combatir sus poderes. La mano de Rayleigh estaba envuelta en una fuerza invisible pero tangible, como un aura de poder. Con él, incluso los cuerpos fluidos casi invencibles de los usuarios de la frutalogía pueden ser forzados a la solidez. Akainu apareció como un ejemplo visual en el fondo. Luffy también recordó el enfrentamiento previo de Rayleigh con Kizaru. Entonces por eso pudiste tocar a Kizaru y... Entonces yo podría golpear a Esmarine ahumado o incluso a Okiji, ¿verdad? En la isla de Baterilla, el alboroto fue similar al que se produjo en todo el mundo. Desde que Rayleigh comenzó a enseñarle a Luffy los conceptos básicos del Haki, la gente de todo el mundo sintió que había descubierto un mundo nuevo del que no sabía nada. Fue similar a cuando la gente, que alguna vez creyó que las frutas del diablo eran meros mitos, descubrió que eran reales, no solo leyendas. Descubrieron esto a través del manga One Piece, que les presentó todo tipo de frutas del diablo, haciéndoles soñar con encontrar una para vender en las casas del tesoro cercanas y hacer una fortuna. O incluso consumir uno, unirse a un gremio de cazadores o a la marina y entrenar para convertirse en una superpotencia. Sin embargo, encontrar frutas del diablo dependía exclusivamente de la suerte. Desde que se reveló que las frutas del diablo eran verdades absolutas y no mitos, solo unas pocas personas afortunadas las han encontrado auténticas, la mayoría de las cuales las vendieron a casas de tesoros y amasaron una fortuna en lugar de usarlas para buscar poder. Pero ahora, el nuevo poder desbloqueado por el manga era gratuito y accesible para cualquiera que quisiera aprender. El manga incluso proporcionó instrucciones detalladas para aquellos que querían recorrer el camino de la fuerza en el futuro y controlar su destino. Esta noticia sacudió al mundo entero. Ahora entiendo por qué Akainu pudo matar a Ace tan fácilmente, a pesar de ser un Logia. Al principio, pensé que era porque el magma era más caliente que el fuego normal, pero ahora estoy seguro de que el almirante usó Haki de armamento. Lo mismo le pasa de Barba Blanca, hombre, le dio una paliza a Akainu porque usó Haki de armamento. Incluso Diamond Jozu fue capaz de igualar a Aokiji usando el Haki de armamento. Ahora finalmente estoy empezando a comprender las lagunas y las cosas que no pude entender en la guerra de la cumbre. Esto explica por qué Shanks es tan poderoso y está al nivel de un Yonko incluso sin una fruta del diablo. Y esto explica por qué Mihawk ostenta el título del espadachín más fuerte. Todo gracias a su dominio del Haki. Los lectores comunes intercambiaron opiniones. Tras la revelación oficial del poder del Haki, muchos comprendieron la fuerza de aquellas figuras de renombre que nunca habían exhibido las habilidades de una fruta del diablo. Roger miró a la multitud emocionada con una expresión tranquila antes de decir: ¿quién hubiera esperado que llegara este día, el día en que todos en este mundo llegarían a entender qué es Haki, el poder latente dentro de todos nosotros?
Pero solo un cierto porcentaje puede despertar el Aki. Algunas personas, incluso si lo comprenden y entrenan toda su vida, nunca lo despertarán, especialmente aquellos de voluntad débil, dijo Riley con calma, imperturbable por el uso que su homólogo Rob le daba en el manga para presentar el Aki y sus variantes. En cambio, estaba secretamente complacido. Aún así, ¿cuántas personas ambiciosas quedaron sepultadas en la historia simplemente por no saber cómo fortalecerse, y cuántas almas ambiciosas nacerán en el futuro, sabiendo que el camino al poder estará a su alcance? Lo que Rob ha hecho es eliminar todos esos obstáculos, abriendo la puerta a las artes marciales para esta gente. Me pregunto cuál será la reacción del gobierno mundial en este momento. Jajajaja. Sin duda Sengoku perderá la compostura, los 5 ancianos maldecirán a Rob repetidamente, e incluso el gobernante secreto del mundo estará furioso, jajajaja. Esta era es más emocionante que la era de Joy Boy. El mundo está a punto de entrar en un verdadero caos. En Marineford, Sengoku sintió un escalofrío en la columna, solo por las publicaciones generalizadas en el foro global, pudo sentir que el mundo efectivamente había entrado en una nueva era a partir de hoy. El mundo estaba en shock. Así es, todos los que tenían un manga de One Piece en sus manos estaban completamente atónitos. ¡Qué poder tan aterrador! ¿Cómo logró Rob alcanzar este nivel de desarrollo sin ningún obstáculo real? Ahora puede controlar el paso del tiempo a su antojo. La boca de Zephyr estaba seca mientras pensaba en cómo Rob había llegado a esa etapa. Aún recordaba la batalla entre él y Rob en Lunel hacía 4 años. En aquel entonces, Rob era solo un vagabundo de la tripulación de Roger que aspiraba a convertirse en comerciante y vender manga, pero el gobierno admiraba One Piece y las tiendas de arte y quería apropiárselo, así que enviaron al almirante. Zephyr era almirante entonces, pero ahora estaba retirado. Durante esa batalla, las montañas temblaron, el cielo se partió y una enorme espada de papel cayó del cielo, destrozando la tierra y el orgullo de Zephyr. Ese día fue el regreso de la espada celestial. Su poder era aterrador, poniendo incluso en alerta al gobierno mundial. Al recordarlo, Zephyr solo negó con la cabeza, arrepentido. El poder que Rob demostró entonces no era nada comparado con su nivel actual. Rob ahora estaba en la cima de este mundo, y solo Imu se acercaba a él. Es demasiado tarde para detener a Rob, pero no para manipular la opinión pública. Necesitamos distorsionar el método de aprendizaje del Aki que Riley muestra en el manga y difundir una versión engañosa para generar confusión, dijo Sengoku tras una profunda reflexión. No lo llamaban el almirante sabio por nada. Mantener la calma y encontrar la manera de afrontar las consecuencias decía mucho de la sabiduría de Sengoku. Tsuru miró con admiración a Sengoku, e incluso Zephyr, Kizaru y Aokiji estuvieron de acuerdo. Solo Akainu se burló con indiferencia, diciendo: ¿por qué tanto alboroto por algo que no lo merece? Aunque les enseñen a aprender observación y Aki de armamento, ¿de verdad creen que podrán aprenderlo tan fácilmente? Si así fuera, los reyes insulares del Nuevo Mundo habrían formado ejércitos invencibles hace mucho tiempo, monopolizando regiones del Nuevo Mundo y sumiéndolo en el caos. Aunque surjan personas fuertes gracias al manga, ¿qué importa? ¿Qué impide que surjan individuos poderosos? ¿Acaso no aparecen cientos de piratas y marines poderosos cada año? ¿Cientos? Sakazuki, después de esto, no serán cientos ni miles, sino millones. Al escuchar las palabras de Sengoku, Akainu se dio cuenta de que estaba equivocado y que la situación era realmente compleja y extremadamente peligrosa. Ohara. Aki conquistador, Fufu, ¿no estoy destinado a ser un rey entre los hombres? Al ver a Riley derribar al enorme elefante con solo una mirada, Doflamingo sintió una oleada de emoción. Recordó el día en que despertó este tipo de poder, el poder de la soberanía. Solo la élite entre la élite posee este tipo de poder, y a diferencia de los otros 2 tipos de Aki, no se puede despertar mediante entrenamiento. Existe solo en unos pocos selectos. Personas destinadas a ser reyes entre los hombres, y Dofi sonrió ampliamente, recordando el día en que despertó este poder. Quedó grabado en su memoria, imposible de olvidar. Cuando fue llevado al borde del abismo en la isla noble caído por aquellos que querían que él y su familia murieran, antes de que Rob llegara, Dofi había despertado este poder por puro odio en su corazón. Ese momento lo afectó profundamente y provocó que su comportamiento habitual en el manga se manifestara también en esta vida, aunque bajo la influencia de Rob, gradualmente se había ido restringiendo.
Este mundo se vuelve más loco y emocionante cada día. Fufudofi rió internamente y continuó leyendo el manga con entusiasmo. Fin del capítulo 828.